Revelado, la increíble notificación de una azafata al jefe de la mafia italiana, escapa ahora. Valentina, azafata de 28 años, miraba por la ventanilla del avión mientras sobrevolaba el encantador paisaje italiano, pero su mente estaba a miles de kilómetros de allí, atrapada en el pequeño barrio de Miami donde su madre había luchado por mantener en pie su tienda. La tienda que desprendía el aroma a paella y churros, un pequeño refugio lleno de recuerdos y esfuerzo. Sin embargo, el brillo de las alturas no podía ocultar la sombra de su realidad. Trabajar como azafata le había prometido un mundo de oportunidades, pero también la había hecho sentir más sola que nunca. Durante un vuelo, en un momento de silencio inquietante, Valentina escuchó fragmentos de una conversación que la helaron. Giovanni, hay que hacer algo, no podemos permitir que traiciones a la familia, resonaban las palabras de un hombre que podía estar al borde de un abismo. Su corazón se detuvo, la idea de que ese Giovanni fuera el temido jefe de la mafia italiana la hizo dudar. Sabía que tenía entre sus manos información peligrosa, una posible traición que podría costar vidas. Su respiración se aceleró, sus manos temblaban. El eco de las enseñanzas de su abuela sobre la justicia y el honor se entrelazaban con el miedo visceral de lo que podría suceder si hablaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día se hacía más complicado. Su mente estaba en un constante tira y afloja. Por un lado, el deber hacia su familia, un legado de sacrificio y amor que le hacía sentir culpable por pensar en el escape de esa vida. Por otro, el deseo ardiente de superarse, de ser más que la hija de la tienda, de vivir sus propios sueños. La angustia se adueñaba de su pecho, mientras los recuerdos de su madre, con esas manos trabajadoras, la ahogaban. ¿Cómo podía traicionar todo lo que ella había construido? Mientras más reflexionaba, más la tensión crecía. Un viejo compañero de clase que ahora era agente encubierto le brindó una pequeña esperanza, pero la idea de poner a su madre en peligro la asfixiaba. ¿Sería posible actuar con corrección sin deshacer todo a su alrededor? Los días pasaron como sombras, la presión se intensificaba hasta que tuvo que enfrentar su destino. Una revelación inesperada sobre el pasado de su familia brotó como un volcán, la necesidad de actuar crecía dentro de ella. El enfrentamiento era inevitable. La idea de estar cara a cara con Giovanni Russo le hacía sudar, pero la pregunta seguía viva, ¿podría ser valiente y proteger a su madre al mismo tiempo? Valentina respiraba de manera irregular mientras se preparaba para la confrontación. Su corazón latía en su garganta, la mirada de Giovanni se cruzó con la suya, y en ese instante, todo lo que había significado hasta ahora se tambaleó. Ella no solo estaba luchando por su vida, estaba defendiendo el legado de su familia. Y en ese cruce de miradas, la decisión se volvió apremiante. El silencio en la habitación abrumaba a Valentina mientras mantenía contacto visual con Giovanni. Su mente albergaba un torbellino de pensamientos y emociones que luchaban por salir. Nunca había estado tan cerca de alguien como él, pero la perspectiva de confrontarlo la llenaba de determinación. Era el momento de descubrir qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por su familia. ¿Qué sabes?, preguntó Giovanni con voz grave, su mirada penetrante examinando cada rincón de su ser. Valentina sintió una oleada de adrenalina, un instinto primitivo que le dictaba que la verdad era su única arma. Sin embargo, en su interior, una lucha feroz se desataba. ¿Debería revelar lo que había escuchado o simplemente seguir el camino que había dictado su madre durante años? Por un breve instante, recordó su infancia en la tienda, las charlas de su madre sobre la importancia de mantener la integridad, de ser valiente en tiempos oscuros. Esa lección resonó profundamente en ella mientras cruzaba los dedos, esperando que la fuerza de su abuela también la empujara. Decidió que tenía que hablar. Giovanni, quizás deberías replantearte a quien consideras familia, musitó, sintiendo como su voz temblaba al mismo tiempo que su corazón latía con fuerza. He escuchado cosas que no deberían estar sucediendo en el nombre de la lealtad.
La cara de Giovanni cambió, una combinación de interés y peligro. Su ojo crítico se centró en ella, la evaluaba como si cada palabra fuese una pieza en un juego de ajedrez que él dominaba a la perfección. La tensión aumentó, y Valentina sentía que el aire se hacía más espeso. Sabía que cada segundo contaba, y no podía permitirse flaquear. ¿Cómo has llegado a esto?, preguntó él, su enojo disimulado tras una calma calculada. No es asunto tuyo, Valentina. Todo lo que me rodea es mi asunto, replicó ella con más confianza de la que realmente sentía, su voz más firme ahora. Porque no solo estoy aquí, sino que arriesgo todo. Mi familia merece más que esto. No voy a ser cómplice de un ciclo de traición y sufrimiento. La seguridad en su voz, aunque quebradiza, la empujó hacia una nueva comprensión. El instante parecía una eternidad, como si cada segundo se alargara, mientras la conversación se transformaba en un enfrentamiento silencioso entre el miedo y la determinación. Giovanni era precisamente lo que había temido, una representación de todo lo que intentaba evitar. La oscuridad de su mirada contrastaba vívidamente con la luz que su madre había tratado de infundir en su vida. Valentina se dio cuenta de que este momento era crucial. No solo debía protegerse a sí misma, sino también honrar el sacrificio de su madre. Esto no se trata solo de mí, continuó, alzando el mentón para desafiar a Giovanni. Es sobre un futuro en el que no temamos por lo que podemos perder, sino que sepamos podemos ser libres. Giovanni dejó escapar una risa fría, pero Valentina no retrocedió. Era el momento de avanzar, de obtener la fortaleza que siempre había sentido dentro. La verdad se tornaba más clara, su destino no estaba escrito por otros. La balanza había comenzado a inclinarse hacia la posibilidad de un cambio, hacia una lucha no solo por ella, sino por el legado de su familia. Vamos a jugar este juego, dijo Giovanni, su tono amenazante. Pero ten cuidado, Valentina. Algunos secretos son más oscuros de lo que imaginas. Sus palabras resonaron en su mente como un eco amenazador, y Valentina sintió como la presión aumentaba. Sabía que el desafío estaba comenzando, y esta vez no solo se enfrentaba a un hombre, sino a los propios fantasmas que habían atormentado a su familia durante generaciones. Su lucha era personal, y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Mientras su corazón latía con fuerza, se dio cuenta de que debía encontrar una forma de avanzar, de volverse indomable. Lo que estaba en juego ya no era solo su vida, sino la justicia que había anhelado por tanto tiempo. Estoy lista, declaró, con la determinación brotando de su interior. El camino por recorrer sería arduo, pero conocía la misión que había decidido abrazar. Sin embargo, un oscuro secreto de su familia estaba a punto de ser revelado y lo que había planeado hacer podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino para todos los involucrados. El peso de esa revelación inminente hizo que todo su cuerpo temblara. Sería el empuje final que necesitaba, o simplemente la primera de muchas decisiones que la llevarían al abismo. La historia apenas comenzaba a desenredarse, y Valentina sentía que el verdadero desafío apenas estaba por empezar. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y cada respiración que Valentina tomaba resonaba en su pecho como un tambor. Se dio cuenta de que la conversación con Giovanni no solo era una cuestión de lealtad o valentía, era una prueba de su esencia, un examen al que había llegado preparada, pero jamás imaginó que sería tan intimidante. En su mente, las palabras de su madre resonaban, una advertencia y un desafío entrelazados. La verdad es la única luz en la oscuridad. Decidida, Valentina dio un paso adelante y, en un acto de audacia, tomó su teléfono. La intención de grabar la conversación no solo le daría pruebas para su madre, sino que también representaba su compromiso con la verdad. Esto es más grande de lo que parece, Giovanni. Las palabras tienen poder, y estoy dispuesta a atraparlo. El rostro de Giovanni se endureció, y por un momento, el tiempo se detuvo. Sé a lo que te refieres, Valentina. Pero jugar con fuego puede quemarte, y no seré compasivo. Una chispa de desafío encendió la determinación de Valentina, y aunque en su interior había ecos de miedo, decidió no dejar que dominara su espíritu. Estoy cansada de temer. Es hora de que mi voz rompa el silencio y hable por aquellos que no pueden. No solo por mí, sino por mi familia. Ellos son los que han sufrido debido a decisiones tomadas en la oscuridad. Giovanni, con su rostro impasible,
no podía evitar ver cómo la joven empezaba a transformarse ante sus ojos. Había un fuego en ella, algo que nunca había anticipado. Esa chispa de desafío exigía una reacción, él lo sabía, pero no podía dejarse llevar por la sorpresa. Sin embargo, ese giro representaba un dilema nuevo y personal. El poder que intentaba mantener había comenzado a tambalearse. Mientras Valentina sumergía una mano en el pensamiento de cómo canalizar su voz, recordó las historias de su abuela sobre cambios que empezaron en momentos como este. En su mente, esos fragmentos de experiencia se convirtieron en un mapa, guiándola a través de un terreno desconocido pero lleno de potencial. La vida de su familia había estado marcada por decisiones tomadas desde la sombra, y ahora, era su turno de iluminar el camino. El silencio se adhirió al ambiente, como si el mundo aguardara con expectación la decisión que estaba a punto de tomar. Nada cambiará si seguimos en silencio. Te lo pregunto una vez más, ¿qué estás buscando en este juego, Giovanni? Cuestionó Valentina, sintiendo que el poder de la verdad comenzaba a fluir por sus venas. La mirada de Giovanni se había transformado, mostrándose ahora intrigado tras su fachada amenazante. El poder, Valentina. La lealtad está subordinada a lo que vendrá. Pero te lo advierto, no estás preparada para el coste que conlleva la verdad cuando se cruza con el deseo de poder. Valentina sintió que este era el momento crucial. Cada palabra de Giovanni era una declaración de guerra sobre lo que podría convertirse su vida. En ella nacía la certeza de que cualquier revelación que hiciera podía desencadenar algo más grande que simples palabras. Quizá no sepa todo lo que conlleva este juego, pero sé que el silencio ha permitido que las cosas continúen en la oscuridad. Quiero ser la luz que ponga fin a esta historia en la que nosotros, los que somos inocentes, estamos atrapados, exclamó, sintiéndose cada vez más fuerte. La convicción se apoderaba de ella, y por primera vez, el miedo cedió su puesto a la determinación. Sin embargo, sentía un nudo en el estómago, un presentimiento inquietante de lo que estaba por venir. La balanza de su vida comenzaba a inclinarse hacia un nuevo rumbo. Giovanni tomó aire, su mirada se oscureció, como un abrigo de tormenta que se cierne sobre el horizonte. El precio de la verdad puede ser la pérdida de lo que más amas, advirtió, su tono apenas más suave que un susurro letal. Valentina sabía que tenía enfrente un reto monumental, un abismo en el que quedaría expuesta y vulnerable si no actuaba con astucia. El eco de las palabras de Giovanni seguía resonando en su mente, y aunque todo se sentía abrumador, también sabía que el cambio era inevitable. Con el corazón latiendo con fuerza, pero también con claridad, formuló un plan en su mente. Era hora de moverse, de utilizar la fuerza que había emergido de su interior, y preparar su próximo movimiento. Sin embargo, había una sombra en su familia que también necesitaba ser confrontada, un secreto tan profundo que podría desmoronar todo lo que había imaginado. ¿Qué revelaciones la esperaban? La conversación con Giovanni solo era el preludio. Valentina reconocía que la próxima etapa sería un verdadero enfrentamiento. La verdad estaba a punto de ser la clave que abriría las puertas a una batalla por su vida, pero ella no se detendría. La misión de descubrir lo que habían ocultado tenía prioridad, y no habría vuelta atrás. Pero, ¿podría su propia historia volverse su enemigo más grande en este juego de poder y verdad? La respuesta se acercaba, pero mientras Giovanni la observaba con una mezcla de curiosidad y amenaza, Valentina sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Valentina sintió como la adrenalina corría por sus venas, intensificando su percepción de cada pequeño detalle del ambiente que la rodeaba. La fría luz del lugar se convertía en un reflejo de su estado interno, brillante, crudo y lleno de interrogantes. Se preguntó si realmente estaba dispuesta a enfrentar el torbellino que había desatado con su desafío a Giovanni. Con cada respiración, una mezcla de miedo y determinación la instaba a seguir adelante. En su mente, la imagen de su familia aparecía como un faro, guiándola a través del caos. Había crecido escuchando historias sobre sus ancestros, individuos valientes que, a pesar de las adversidades, se negaron a permanecer en la sombra. Aquello le recordó que el miedo, aunque paralizador, también podía convertirse en el combustible que necesitaba para accionar. El camino no sería fácil, pero Valentina sabía que ya no podía frenar su avance. Con un giro inesperado, decidió que la primera etapa de su plan no sería confrontar a Giovanni de nuevo, sino investigar a fondo sobre él y sus conexiones. Sentía que la información era poder,
y en su mano, el botón de grabación accionado podría ser su mayor aliado. La conversación con él había sido solo el primer acto. La verdadera obra que estaba por presentarse requeriría astucia y paciencia. Salió del lugar con un objetivo claro. Necesitaba comprender el terreno que estaba pisando. En este momento, su mente se enfocó en los detalles que había pasado por alto. Giovanni no era un individuo aislado, su red se extendía más allá de lo que había percibido. A medida que caminaba por las calles, una idea comenzó a formarse: si podía mapear esa red, podría encontrar la forma de debilitarla desde dentro, guiándose por la luz de la verdad que tanto anhelaba. Valentina decidió que su primer paso sería contactar a personas del entorno de Giovanni, amigos y conocidos que pudieran arrojar luz sobre sus actividades y secretos. Haría todo lo posible para asegurarse de que cada encuentro, cada conversación, la condujera a un mejor entendimiento. Sabía que no podía hacerlo sola. Aún no se sentía completamente preparada para enfrentarlo, y utilizar algunos aliados podría proporcionar el apoyo que necesitaba. Con su objetivo claro, se dirigió a un antiguo café del barrio, un lugar frecuentado por figuras que, aunque no siempre evidentes, tenían conexiones en el submundo que Giovanni manejaba. Desde la esquina de una mesa, observó a sus posibles informantes, calibrando a quien se acercaría primero. Sus instintos la guiaban en esta misión. Sabía que precisaba actuar rápidamente, porque cada segundo contaba. Mientras se sentaba con una taza de café, Valentina permitió que su mente viajara a las historias de su abuela sobre la resistencia. Podía escuchar las enseñanzas retumbando en su interior. A veces, el mayor poder proviene de lo más inesperado. Esa palabra, sorpresa, resonaba con poder, y comprendió que debía ser persistente pero sigilosa. Debía aprender a moverse en la penumbra, como un pez en aguas turbias. Justo cuando comenzaba a hacer un plano mental de su estrategia, una figura familiar emergió de la multitud. Era un viejo compañero de su padre, alguien que había estado presente en los momentos difíciles de su familia. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era el tipo de contacto que podría impulsar su misión hacia adelante, pero sabía que debía tener cuidado. El juego que estaba jugando con Giovanni era complejo, y cualquier paso en falso podría costarle caro. Con una respiración profunda, se acercó a él, recordando la importancia de cada palabra, cada gesto. Su historia estaba en juego, y necesitaba entender la red que unía a todos, especialmente a los personajes oscuros con los que se vería embrollada inevitablemente. Al iniciar la conversación, una frase se repitió en su mente como un mantra: cada palabra cuenta. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que su historia estaba por cruzarse con la de alguien más. La revelación. Estaba al acecho, y las preguntas que le atravesaban la mente no eran más que un anticipo de lo que vendría. ¿Lograría obtener la información que necesitaba antes de que Giovanni descubriera su verdadera intención? La tensión crecía, y con cada palabra que intercambiaba, Valentina sentía que el abismo se estrechaba. Sabría que el momento en el que el velo fuese levantado se acercaba, pero aún quedaban sorpresas en su camino. Desde aquel instante, Valentina se dio cuenta de que cada decisión, cada contacto podría definir no solo su futuro, sino el de su familia. Con el mismo ímpetu que había protagonizado su enfrentamiento con Giovanni, se adentraba en un mundo de incertidumbre que prometía revolucionar su vida y, tal vez, su destino. ¿Qué revelaciones estaban al acecho en las sombras del pasado? ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para desentrañar la verdad? Valentina sintió como su corazón latía de forma acelerada mientras se sentaba frente a su antiguo conocido. El lugar, lleno de murmullos y risas lejanas, parecía desvanecerse mientras su mente se concentraba únicamente en la conversación que estaba a punto de mantener. Aquel hombre, Marco, había sido un apoyo incondicional para su padre en tiempos difíciles. Su lealtad y conocimiento del entorno podían convertirlo en una pieza clave en su búsqueda de información sobre Giovanni. Con una sonrisa nerviosa, Valentina empezó a hablar. Marco, ¿cuánto tiempo sin verte?, comenzó, su voz temblando levemente al intentar mantener la apariencia de una charla inocente. Valentina, qué sorpresa. No esperaba verte aquí, respondió él, con ojos que parecían evaluar su estado. Conversaron sobre la vida y los recuerdos, mientras Valentina interrogaba cuidadosamente, sabiendo que cada pregunta debía estar calibrada con precisión. Pero la mente de Valentina estaba lejos de esos recuerdos nostálgicos.
Su interior se debatía entre la necesidad de obtener información y el miedo de que cualquier movimiento en falso pudiera cerrar las puertas que intentaba abrir. Cada anécdota sutil se transformó rápidamente en una trampa. Cada sonrisa podría convertirse en un riesgo si no actuaba con astucia. ¿Cómo está tu familia? ¿Han tenido novedades desde que? Valentina cuestionó, buscando una conexión que abriera más la veda de la conversación. Estamos bien. Trabajos y preocupaciones, lo de siempre, mencionó Marco con vacilación. Sus palabras llevaban un tono de advertencia, como si supiera que Valentina buscaba más de lo que estaba dispuesta a compartir. En ese instante, sus pensamientos se agolparon en su mente, debía ser más directa o continuar con un enfoque más sutil. Un dilema que carcomía su determinación. Recordó las historias de su abuela sobre la astucia y la vigilancia. La calma siempre precede la tormenta, se repetía, sintiendo la necesidad de avanzar sin apresurarse. Finalmente, con una mezcla de valentía, preguntó, ¿has escuchado algo sobre Giovanni últimamente? Su nombre ha aparecido más de una vez en conversaciones que he tenido. Las palabras fluyeron como un río desbordado, ávidas de respuestas. Marco se quedó en silencio, con la mirada fija en su taza de café. Sin embargo, la tensión en su silencio respondió más que sus palabras. Hay cosas que es mejor no tocar, Valentina, finalmente dijo. Su tono era serio, y Valentina sintió una punzada en su pecho. La advertencia era clara, el camino que había elegido no era fácil, y a veces la verdad estaba envuelta en un peligro latente. Pero también había algo más, un brillo en sus ojos que la impulsó a seguir indagando. Sabes que la verdad tiene su forma de salir a la luz. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras todo esto avanza. Necesito ser cautelosa, pero también firme. Marcando un silencio pesado, Marco posó sus brazos sobre la mesa. Si realmente deseas saber sobre Giovanni, tienes que estar lista para las consecuencias. Hay cosas que hay que desenterrar y que pueden no gustarte, advirtió, su expresión esencialmente grave. Valentina podía sentir como la adrenalina comenzaba a correr de nuevo por sus venas. Cada palabra de Marco resonaba con el eco de su misión. Comprendía que el viaje por delante estaba lleno de incertidumbre, pero su determinación crecía. Necesitaba saber hasta dónde estaba realmente dispuesta a llegar. Estoy lista, le respondió sin titubear, sintiendo una chispa de empoderamiento arder dentro de ella. No había vuelta atrás. Cada paso que daba era un viaje hacia el desconocido, pero también hacia la libertad de sus propias elecciones. Mientras se despedía de Marco, notó un pequeño gesto que la sorprendió. Él le dejó un pequeño papel con un nombre anotado. Su contacto con alguien que podría ayudarla a adentrarse más en el mundo de Giovanni. El papel parecía ligero, pero para Valentina era un peso significativo, un camino se abría ante ella. Valentina se alejó de él. Café con su mente agitada, pero el sentido de propósito comenzaba a cimentarse. Recabando todo lo que había aprendido, la idea de mover las piezas del juego se convertía en una estrategia cotidiana. A medida que se alejaba, entendía que cada batalla psicológica que librarían con Giovanni estaba interconectada con un revoloteo de identidades y realidades ocultas. Las revelaciones del día pesaban en su mente mientras se dirigía a casa, preguntas picaban en su interior, y el oscuro horizonte de su futuro se alzaba ante ella. ¿Podía realmente enfrentarse a Giovanni sin perderse en su propia búsqueda? La próxima conexión podría llevarla más cerca de la verdad, pero también adentrarla más en la oscuridad. Cada elección contaba, y el tiempo no se detenía. Enrollando el papel entre sus dedos, Valentina supo que la chispa de su determinación ya no podría apagarse. La confrontación con su propio miedo era inevitable. Se detuvo en seco, sintiendo la respiración entrecortada. Las luces parpadeaban en la distancia, había algo entre sus sombras, algo que estaba esperando ser revelado. ¿Sería el siguiente paso exactamente lo que necesitaba para cambiar el rumbo de su historia? Valentina llegó a casa con una mezcla de ansiedad y emoción vibrando en su interior. El papel pequeño que había recibido de Marco se sentía como un ancla en un mar de incertidumbre. Sabía que cada acción que tomara contado desde ese momento podría acercarla a la verdad sobre Giovanni, pero también podría empujarla al abismo del peligro. Una parte de ella anhelaba respuestas, la otra, temía las consecuencias. Al abrir la puerta,
la familiaridad de su hogar le dio una sensación momentánea de calma. Sin embargo, no podía permitirse relajarse. Todo lo contrario. Su mente comenzó a girar en torno a la nueva información que había adquirido. El contacto anotado en el papel, con un nombre que no le decía nada en ese instante, podría terminar siendo crucial. Pero para conocer a esa persona, debía prepararse. Pasó la noche revisando documentos y mapas, sumergiéndose en la investigación. Trazó conexiones en la pared de su servicio, llena de hilos conectando puntos. Lo que había comenzado como un intento de entender el pasado de su familia se había transformado en un mapa complejo de fuerzas en juego que probablemente ni siquiera podía imaginar. A medida que organizaba su trabajo, se dio cuenta de que ya no era solo una heredera a la que la vida le había dado la espalda. Era una estratega, y cada hilo que tejía era una decisión cuyo impacto se sintió en cada paso que daba. Justo antes de que el alba iluminara el cielo, Valentina adquirió una determinación renovada. Sabía que debía desenvolverse con astucia, prepararse para lo que se avecinaba. Su mente se llenó de estrategias, y mientras una nueva idea surgía, decidió que no iba a ser una mujer que se dejara arrastrar por las circunstancias. Estaba decidida a orquestar su propio destino, cuyo compás sonaría con las decisiones que había tomado. Al mirar hacia el espejo, vio a una mujer que no había conocido antes, valiente, decidida y un poco enigmática. Esa imagen le estimuló. Se dio cuenta de que para enfrentarse a Giovanni, debía aprender más sobre su mundo. No podía ser simplemente una espectadora, necesitaba ser el centro de la acción. Con ese impulso, dedicó el día al entrenamiento físico y mental. Aprovechó los recursos de su padre, revisó archivos, estudió mapas de la ciudad y se culturizó sobre el entorno donde operaba Giovanni. Cada hora pasó volando mientras entrenaba su cuerpo y mente, entre práctica de autodefensa y meditación. Creía firmemente que su fortaleza exterior debía corresponder a la que cultivaba internamente. En sus momentos de meditación, enfrentaba sus miedos más profundos, el miedo al fracaso, a la traición, e incluso al mismo Giovanni. Aceptar esas emociones en lugar de intentar suprimirlas la empoderaba, pues comprendía que su autenticidad sería su mayor aliado. Cuando la noche cortó el día, sintió una calma singular. Ahora estaba lista para actuar. Cogió el papel de Marco, lo examinó nuevamente y empezó a buscar información sobre el contacto que había anotado. En su mente, cada escena era un peldaño hacia una resolución inminente. Pero mientras hacía eso, una alarma sonó. Las luces de su teléfono brillaron con un mensaje inesperado. Al abrirlo, una sombra de duda y anticipación se instaló en su pecho. ¿Era Giovanni quien había decidido hacer el primer movimiento? ¿El juego ya había empezado y ni siquiera se había dado cuenta? La inquietud regresó a su mente, esta vez como una amiga distante y peligrosa. Estaba en medio de la tormenta que había decidido invocar, pero una parte de ella comenzaba a preguntarse si realmente estaba preparada para lo que eso significaba. Ahora, la vida de Giovanni y la suya estaban irremediablemente entrelazadas, así que debía actuar. ¿Pero podía apostarlo todo en una partida donde el riesgo era demasiado alto? Valentina respiró hondo, sintiendo su pulso elevarse. Era momento de tomar decisiones que cambiarían su existencia. Tenía que descubrir quién estaba al otro lado de ese mensaje y, más importante aún, cuál sería su próximo movimiento. La tormenta apenas comenzaba, y ella se adentraba en aguas profundas. La luz del día comenzó a filtrar por la ventana, iluminando la habitación que parecía cada vez más un campo de batalla personal. Rodajas de papel, mapas rasgados y cerraduras de información se apilaban alrededor de Valentina, un rocío de caos que solo ella podía interpretar. Cada elemento tenía un significado oculto, un símbolo de su lucha interna entre el pasto de la incertidumbre y la búsqueda de la verdad. Con el mensaje aún fresco en su mente, su corazón latía con fuerza. El contacto de Marco, aquel nombre desconocido, parecía un portal hacia una red de engaños que empezaba a entrelazarse con su vida. No obstante, el mensaje que había recibido incendiaba en su interior una mezcla de temor y curiosidad. ¿Qué querías decirme, Giovanni? ¿Qué secretos esconde este juego? Mientras pensaba en esto, un impulso indomable la invadió. No podía esperar. Con cada segundo que pasaba, se acercaba más la confrontación inevitable.
Se vistió con algo que la hiciera sentir poderosa, seleccionando cada prenda con precisión. Optó por un blazer oscuro que acentuaba sus líneas, combinado con unos pantalones que ofrecían tanto libertad de movimiento como firmeza. Se miró en el espejo nuevamente, enfocándose no solo en su exterior, sino en la mezcla de determinación que habitaba en su interior. Valentina se sentó frente a su computadora portátil, sus dedos danzando sobre el teclado mientras buscaba información sobre el contacto de Marco. Los nombres se entrelazaban en su mente, un laberinto que exigía su atención total. La web oscura pulsaba con actividad, pero entre las sombras brilló un indicio. Un lugar, un café, un encuentro casual que prometía más de lo que aparentaba. Era su oportunidad. A medida que la información se alineaba ante ella, la adrenalina comenzó a fluir. El día se convirtió en una rueda implacable de preparación. Se inscribió en una clase de defensa personal, sintiendo cada golpe como un ataque contra sus inseguridades. Valentina no solo quería ser parte de su propia historia, quería ser protagonista. La clase, llena de mujeres en situaciones similares reclutadoras de valor, impulsoras de cambio, le ofrecía un espacio donde podía canalizar su rabia y miedo en fuerza y habilidad. La primera vez que lanzó un golpe realmente fuerte, sintió que sus miedos eran destruidos a su alrededor. Una vez que la clase terminó, Valentina decidió explorar el café que había identificado. Se acercó al lugar, rodeada de voces ajenas, pero sintiéndose totalmente sumergida en la misión que se planteaba. Cada detalle del entorno, los rostros, las conversaciones se convertía en parte de su estrategia. El café tenía un aire cotidiano, pero su corazón sabía que en ese mismo lugar se tejían hilos de intriga. Con cada sorbo de café, cada mirada disimulada, se preguntaba si él estaría allí. La inminente posibilidad de enfrentarse a un desconocido que podría contener partes de su historia comenzó a intimidarla. Sin embargo, el empoderamiento que había cultivado durante los días previos la sostenía. No solo era una mujer en busca de respuestas, era una mujer que decidía su futuro, un futuro en el que Giovanni ya no jugaría con su vida a su antojo. Pero, justo cuando el lugar se empezó a llenar de un aire palpable de tensión y expectativa, una sombra se deslizó a su lado. Una figura familiar pero no deseada. Era Giovanni, entrando por la puerta, y algo en su mirada reveló que eso no sería un encuentro fortuito. Su corazón dio un vuelco cuando sus ojos coincidieron. El arte de la estrategia ahora cobraba vida. Valentina sabía que en ese instante, la historia de su vida tomaba un giro decisivo, un momento en el que la verdad no solo se revelaría, sino que podría costarle más que solo respuestas. Sería capaz de mantener su fortaleza ante la tormenta que se avecinaba, o sucumbiría a la fuerza magnética que representaba Giovanni. Mientras el aire se cargaba de tensión, supo que cada decisión a partir de ahora definiría su futuro. La partida acababa de comenzar. Pero este no era un juego del que pudiera huir. Tendría que poner a prueba todo lo que había aprendido y más. Valentina sintió un torbellino de emociones cruzar su mente mientras Giovanni se acercaba, el ambiente a su alrededor sutilmente alterado por su presencia. Cada paso que él daba parecía multiplicar la presión que ella experimentaba. La determinación que había cultivado en los últimos días debía sostenerse ante la tormenta que se avecinaba. No solo se trataba de enfrentar a un hombre del pasado que había ensombrecido su vida, era un dilema personal de importancia vital. El café, antes un refugio para su investigación, se transformó en un campo de batalla emocional. Sin embargo, aquella ambivalencia entre miedo y valentía la impulsó. Giovanni llegó junto a ella, pero Valentina no permitiría que su corazón dictara su respuesta. En lugar de eso, decidió dar el primer paso. Giovanni dijo con firmeza, controlando su voz. Necesito saber qué es lo que pretendes. La sorpresa en el rostro de él fue momentánea, seguido de una sonrisa sardónica que le resultó ultrajante. Valentina no retrocedió. Estaba decidida a desmantelar el enigma que había entrado como un tornado en su vida. El lugar estaba lleno de murmullos y risas, pero para ella solo existía esa conversación, el centro de un universo que giraba en torno a su búsqueda de verdad. Sabía que llegaría el momento en que querrías respuestas, respondió Giovanni, mirándola con una mezcla de admiración y desafío. Pero lo que tú crees que sabes, no es más que la punta del iceberg. Sus palabras reverberaron en Valentina, revelando que su viaje apenas había comenzado.
en lugar de desanimarse, su mente comenzó a formular estrategias. Sabía que debía aprovechar este instante. Entonces, explícamelo, dijo, acercándose más a él. No quiero jugar a tus juegos. Necesito saber la verdad sobre Marco y todo esto. La sonrisa de Giovanni se desvaneció, y Valentina percibió un destello de preocupación en sus ojos. Había algún tipo de poder en su insistencia, una chispa que pudo notar al instante. Sin embargo, la tensión en el ambiente era palpable, ella sabía que podía ser un movimiento arriesgado. ¿Él intentaría desviar la conversación, o sería honesto esta vez? En lugar de esperar una respuesta, activó un recuerdo de todo lo que había aprendido en sus clases de defensa personal, la idea de anticiparse a cada acción. La preparación es clave, le enseñaron. Y así, no se dejó llevar por la presión del momento. Lo que esconde esta situación es más grande que tú y que yo. Pero tengo que comprender mi papel en todo esto, continuó. No me aferro a tu versión de los hechos. Este es un momento de revelación. Giovanni la miró con un nuevo respeto, a la vez que un vistazo de sorpresa cruzaba su rostro. Era evidente que ella ya no era la misma mujer temerosa de antes. Antes necesitaba validación, ahora, la búsqueda de la verdad era su motivación. Esa transformación interna que había comenzado a forjarse estaba ahora cristalizando, convirtiéndose en fuerza tangible. La conversación se detuvo un instante, ambos medían sus palabras y acciones. Valentina sintió como el frío del miedo comenzaba a disiparse, reemplazado por una llama de coraje. Pero también comprendió que, aunque quería respuestas, debía ser cautelosa. Las decisiones que tomara ahora influirían no solo en su vida, sino también en los destinos de otras vidas enredadas con la suya. Si lo que dices es cierto, quiero ver la evidencia de eso. Quiero salir de este juego, no ser una pieza. No seré una víctima más de tus manipulaciones, declaró, con el rostro firme. Giovanni sostuvo su mirada por un instante que pareció eternidad. De repente, el momento se volvió denso, cargado de suggestions y secretos a punto de ser desvelados. Una mezcla de desafío y promesa se hizo evidente entre ellos, una nueva etapa que ambos parecían ansiosos por explorar. Pero, de repente, mientras la conversación alcanzaba su pico, un teléfono sonó. Giovanni miró su dispositivo, y de inmediato su expresión cambió a una de alarma y preocupación. Es hora de actuar, pensó. Valentina, percibiendo que el desenlace de esta conversación podría librar a marear seguirla. ¿Qué significaba esa interrupción? Mientras Giovanni se apartaba para contestar, Valentina sintió el impulso de seguir su instinto. La verdad estaba más cerca que nunca. Debía aprovechar esta oportunidad antes de que se desvaneciera. Cuando se levantó del asiento, sintiendo el impulso de actuar, se planteó una pregunta crucial. ¿Estaba preparándose para la revelación definitiva, o entraba en un laberinto aún más complicado? Valentina se dirigió hacia la salida, la mente agitada por el final de la conversación y la urgencia de seguir adelante en su búsqueda. Cada paso acercaba a un desenlace imprevisto. La verdad, pensó, estaba a su alcance, pero ¿a qué costo? ¿Podría enfrentarse a los peligros desconocidos que le aguardaban? Solo tenía una certeza, su vida nunca volvería a ser la misma. La puerta del café se abrió dejando escapar un susurro de aire fresco que contrastaba con la atmósfera cargada de tensión. Valentina se detuvo en la esquina del pasillo, su mente funcionando como un motor en plena aceleración. La idea de salir sin más en ese momento parecía inverosímil. Dentro de ella, la necesidad de aprender la verdad sobre Giovanni y Marco se entrelazaba con la creciente inquietud de lo que pudiera estar fehacientemente en juego. Decidió que no podía dar la vuelta atrás. Lo que había comenzado como una simple investigación sobre su hermano había evolucionado a una búsqueda de sentido en un conflicto más intrincado. Extrayendo una respiración profunda, Valentina recordó la premisa que había adoptado en su vida profesional: el conocimiento era su arma más poderosa. Así que, sin mirar atrás, se dirigió a un pequeño rincón próximo a la entrada, donde las cortinas dejaban pasar la luz suavemente. Allí podría observar sin ser vista, y, más importante aún, escuchar. Mientras Giovanni continuaba su conversación telefónica, Valentina comenzó a indagar en sus propios pensamientos. Había crecido en un entorno que valoraba el coraje, pero también la astucia.
La defensa personal no solo se enseñaba en clases físicas, sino que se estaba grabando en su entendimiento estratégico de las relaciones humanas. Resolvió que cada segundo contaba. Necesitaba reunir información que le diera el poder para negociar en este juego que se había vuelto tan mortal. Su mirada se centró en Giovanni. A través de la distancia, sus sutiles expresiones, desde la preocupación hasta la desconfianza, comenzaron a revelar más sobre su naturaleza que las palabras que había expresado. Valentina tomó una libreta y un bolígrafo de su bolso, mientras su mente trazaba un mapa de posibles beneficios y riesgos. Había aprendido que, al igual que en las conversaciones de negocios, las reacciones humanas podían desvelar alianzas ocultas y traiciones. Mientras anotaba, se dio cuenta de que este no solo era un juego de palabras, sino una partida de ajedrez donde cada movimiento podría cambiar las reglas. Al cerrar la libreta, sintió que algo había cambiado en ella. No solo era la búsqueda de la verdad sobre su hermano, se trataba de reescribir su propia narrativa. Cuando Giovanni finalmente colgó, su mirada se dirigió hacia Valentina, y un escalofrío recorrió su espalda. Ella entendió que él podía percibir su presencia si no se movía con cautela. En aquellos momentos, tomó una decisión crucial: no se quitaría el peso del pasado, lo usaría como ancla para construir su futuro. Finalmente, se acercó al barista, un amigo de confianza que solía compartir confidencias con Valentina. Buscó en su rostro un indicio de complicidad, y lo encontró. Con susurrantes palabras sobre una conversación entre mafiosos escuchada recientemente, se dio cuenta de que las conexiones que había comenzado a forjar no eran simplemente informativas, eran su salvamento ante un abismo que se acercaba. A medida que se reunían, una sensación de urgencia emergió de lo más profundo de ella. Tenía que estar un paso adelante. Estaba decidida a contactar a una periodista que había sido clave en una investigación similar, alguien con la capacidad de hacer público cada rincón oscuro que había descubierto frente a ella. Mientras hablaba con el barista, la conversación se solapó con un retumbo en su pecho. Su vida podría estar a punto de cambiar para siempre, pero no estaba dispuesta a ceder a la incertidumbre. La valentía vinculada al conocimiento podría ser su única salida. Al salir del café, una dirección en la mente y una misión en el corazón, Valentina supo que el siguiente movimiento requeriría tanto ingenio como aplomo. Las sombras del pasado se alzaban a su alrededor, listas para tragar a quienes dudaran. Pero su momento había llegado, y estaba preparada para enfrentarlo. La verdad no iba a ser fácil de alcanzar, pero esa lucha sería el preludio de una revelación aún más sorprendente. De repente, un mensaje hizo vibrar su teléfono. Era un número desconocido, uno que había estado temiendo recibir. Giovanni le había extendido una invitación de nuevo. Debemos hablar, decía. Miró el mensaje con el entrecejo fruncido, comprendiendo que su próximo movimiento podría llevarla a un choque definitivo con sus propios límites. ¿Podría haber un desenlace inesperado en esa conversación? La inquietante certeza de que el tiempo se le escurría entre los dedos la llevó a direccionar acciones decisivas. Su destino se acercaba, y ella estaba lista para desafiarlo. Valentina respiró profundamente mientras observaba el mensaje de Giovanni. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que era el momento de enfrentarse a sus miedos, no solo por sí misma, sino por el legado de su familia. La invitación de Giovanni no era solo una simple charla, era la oportunidad de reclamar su vida, de tomar el control de su destino. Llegó al lugar acordado, un restaurante elegante donde las luces tenues creaban un ambiente cargado de tensión. Valentina sintió como su confianza crecía con cada paso que daba hacia la mesa reservada. La figura de Giovanni, en medio de un mundo de lujo y poder, la aguardaba con una sonrisa sutil, pero Valentina sabía que las apariencias podían engañar. Te agradezco por venir, dijo Giovanni, su mirada era intensa. No esperaba que tuvieras el coraje de enfrentarme de nuevo. Mi coraje no es tuyo para juzgar. Quiero la verdad, replicó ella, manteniendo un tono firme. Sabía que cada palabra tenía el peso de su determinación. Giovanni arqueó una ceja, sorprendido por su respuesta. Eres más astuta de lo que pensaba. Pero la verdad viene a un costo, Valentina. ¿Estás dispuesta a pagarlo? La pregunta resonó en su mente, recordándole lo que había enfrentado hasta ahora. Desde sus días en la tienda de su madre, donde cada moneda contaba,
hasta las revelaciones recientes que la habían llevado hasta ese momento. No podía dar marcha atrás. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo, afirmó, sintiendo el fuego en su interior. Como desees, aceptó Giovanni, tras un instante de reflexión. La historia de tu familia y la mía están más entrelazadas de lo que imaginas. Mientras él hablaba, Valentina sintió una oleada de claridad. Cada palabra, cada secreto compartido, era un paso más hacia el entendimiento y, tal vez, la liberación. Giovanni comenzó a relatar la historia oculta, una narración que abarcaba generaciones de traiciones y alianzas. Sus propios miedos y el legado de su familia la empujaron a interrumpirlo. ¿Por qué deberíamos seguir en esta espiral de dolor y traición? ¿Dónde está la justicia, Giovanni? Su voz se alzó con fuerza, la indignación burbujeando al salir. Él la miró, una chispa de respeto cruzando su mirada. Quizás, Valentina, ese sea el verdadero costo. La justicia en este mundo no se presenta sin sacrificio. Su mente estaba en un torbellino de ideas. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar por la verdad? El legado de su madre, la fortaleza de su abuela, todo lo que había aprendido giraba en torno a este instante. No voy a ser tu peón. La historia no me define, yo la definiré, declaró con firmeza. Giovanni permaneció en silencio, observándola mientras ella se transformaba ante sus ojos. Había un reconocimiento silencioso en su expresión, una aceptación de que Valentina ya no era una víctima. Ella se había convertido en alguien que tomaba acción, una mujer que desafiaba lo que se consideraba inevitable. La conversación continuó, y mientras él compartía su visión del futuro, Valentina empezó a forjar un plan. Sabía que debía recuperar el poder que había perdido por tanto tiempo. Si quieres cambiar el rumbo de nuestras historias, entonces ayudemos a quienes realmente sufren en esta guerra, propuso, uniendo la lucha personal con un objetivo mayor. Giovanni dudó un momento, pero luego asintió lentamente. Tienes una visión audaz. Tal vez esta conversación no sea solo un juego de poder. Puede que estemos a punto de desmantelar algo que ha existido durante demasiado tiempo. A medida que los detalles del plan comenzaban a tomar forma, Valentina sintió un renovado sentido de propósito. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su familia, sino por la verdad que podría liberar a otros. El camino seguía siendo peligroso, sin embargo, su nuevo enfoque era claro. Con cada palabra que compartieron, la conexión entre ellos se tornó más compleja. Había un entendimiento tácito de que ambos estaban allí, no solo para explorar sus propios intereses, sino para desafiar un sistema que había perpetuado el sufrimiento. Me atrevería a decir que hemos comenzado un nuevo capítulo, concluyó Giovanni, con un destello de aceptación en su mirada. Valentina sintió una oleada de satisfacción. La transformación era tangible. Había venido a este encuentro llena de dudas y miedo, y ahora salía con un equipo y un propósito. Había reclamado su historia, había decidido ser la narradora de su vida. Mientras abandonaba el restaurante, el peso del pasado comenzaba a aligerarse. En su pecho, llevaba la certeza de que el verdadero desafío había comenzado, pero estaba lista. Había logrado no solo sobrevivir, sino también transformar su lucha en poder. La justicia que tanto anhelaba estaba más cerca que nunca. Valentina miró hacia el cielo nocturno y sonrió. Su definitiva misión personal había comenzado, y estaba dispuesta a luchar no solo por sí misma, sino por todos los que habían sido silenciados. Este era su momento, y no cedería. Su historia se convertiría en el faro de luz que iluminaría el camino hacia un futuro libre de sombras. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con quienes necesitan ver cómo se construyen realidades a partir de la valentía. Sientan la urgencia de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, y dejen un me gusta ahora para ayudar al algoritmo a alcanzar a más almas que anhelan superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace, porque cada voz cuenta. Este es el momento de mostrar su apoyo a la transformación y la verdad.